Hola chicos. Bueno, las preguntas son para los dos, o sea que si, por ejemplo, que conteste Eduardo primero y después Elena y así no os pisáis. Lo Perfecto. primero que quería preguntaros era un poco por el contexto en el que se va a estrenar la serie. Supongo que habéis visto en las últimas semanas el tema de las protestas, el derribo de estatuas. ¿Cómo creéis que va a coger el público una serie sobre la conquista en este momento tan tenso? Bueno, es verdad que las protestas chilenas, en este caso las que vivimos de primera mano, porque estábamos viviendo en el centro de Chile, que fue el epicentro de las protestas, se paró el rodaje, había cientos de miles de personas jugándose su futuro, y nuestro rodaje quedó como un poco así arrinconado porque tuvimos que pararlo y ni siquiera sabíamos si lo íbamos a poder terminar o si íbamos a poder salir del país porque había toque de queda, en fin. Y esas protestas también derivaron en señalar a conquistadores como los causantes de todos los males, pero ahora recientemente he visto que en Estados Unidos creo que se han pintorrojeado estatuas también de Cervantes y en no sé qué país a Churchill es un fascista. A mí me parece todo un delirio, pero eso es una opinión muy personal mía. Yo creo que la historia hay que juzgarla desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la época social, cultural, económico, etcétera. Creo que los historiadores saben mucho más que los demás y hay que acercarse a los libros de historia y además contrastarlos entre diferentes historiadores para conocer la historia, antes que para decir que tal conquistador era un fascista, como he oído hablar, cuando ni siquiera existía el concepto de fascismo, por supuesto, 500 años atrás. Y que además hay que entender lo que eran las guerras en aquella época y las conquistas en aquella época. Y además creo que esta serie, tanto el libro de Allende como la serie que ahora estrenamos en Amazon Prime Video, creo que retrata muy bien esa época, retrata muy bien la consideración por parte del mundo occidental de un ser inferior a los indígenas. Y en este caso también hay unos personajes protagonistas que son Inés y Valdivia, que no son dos personas al uso, sino que tienen, sobre todo Valdivia es una persona muy culta, pero los dos son muy sensibles y capaces de empatizar con seres del otro continente, con indígenas, con indios, y no considerarlos inferiores solo por el hecho de ser indios, ¿no? Sino no maltratarlos yo creo que está muy bien retratada esa época donde hay un español que en ocasiones asesinaba y maltrataba y violaba incluso gratuitamente. Y hay otros españoles que no lo veían así, aún considerando que el indio era una persona inferior porque no era cristiano, porque no estaba cultivado, porque no tenía la educación ni hablaba nuestro idioma, ¿no? Pero insisto, creo que hay que estudiarlo y juzgarlo desde el punto de vista de aquella época y no desde el nuestro. Elena. Sí, lo ha dicho muy bien. No, pero totalmente de acuerdo. Es que, claro, son códigos morales distintos. O sea, tampoco yo personalmente no voy a entrar a juzgar lo que se hizo hace 500 años, porque al final es eso, era otra manera de ver la vida, bueno, pues eso, de que la guerra y las conquistas y la sangre era el día a día, ¿no? Era como algo vital. Pero bueno, creo que es, como bien dice Eduardo, está bastante bien recreado el hecho de que son dos personajes, tanto Inés como Pedro, que en ese momento, de hecho, su motor de cara a llegar a Chile, al Nuevo Mundo y crear este pueblo junto con los indígenas era un poco por ser mejores, tanto una cultura como otra, y enriquecerse unos a otros y empatizar con ellos. Y no, vamos, no sé, no creo que haya que ahora mismo en la actualidad, conforme vivimos hoy en día, entrar a juzgar lo que en ese momento se hacía, ¿no? Porque hace ya tanto tiempo que, bueno, pues era otra manera eran, ya te digo, como otros códigos morales que no, que ahora por supuesto nos parecen
algo que no es normal, pero en ese momento lo era. Entonces, bueno. Y también hablando un poco de códigos morales de otra época, Elena, ¿cómo es para ti esas escenas en las que tratan tan mal a Inés? ¿Cómo ha sido para ti rodarlas? Bueno, a ver, al final tienes que contar lo que ocurría y bueno, que desgraciadamente sigue ocurriendo. De hecho, mira, ahora enlazo un poco porque hace poquito tuve que rodar una escena de una violación múltiple en la serie esta que estoy haciendo ahora. Y bueno, pues es que es eso, o sea, tú cuentas, cuando te adentras en un proyecto, en una historia y hay que ser hay que acercarse a la realidad lo más posible, pues bueno, no son muy cómodas de rodar, son situaciones así un poco más violentas, pero bueno, todo siempre está dentro de unos códigos, como te he dicho antes, y que todo el equipo sabe lo que hay que hacer, el actor, tal, todo lo pactas hasta que queda lo más cruel posible, porque hay que recrear esa crueldad, ¿no? De la mujer que en esa época era como un objeto y que solía llamar mucho la atención mujeres como Inés, que tenían esa manera de hablar y esa manera de moverse, como bien dice su abuelo en el primer capítulo, que llaman la atención en los hombres y que ella tenía que lidiar con toda esa gente y todos esos hombres alrededor que siempre estaban ahí acechando y ella pues intentaba lo que te digo, ¿no? Lidiar y ser como uno más, ¿no? Ya no te voy a decir como llamar la atención o ser una mujer diferente, sino que ella quería ser pues como un hombre. O sea, su manera de ver la vida era estar rodeada de hombres y ser ella la cabecilla de toda esa expedición que montan ellos. Bueno, yo creo que Inés rompe todo tipo de Normas. convenciones de la época, de normas, estipuladas por la sociedad, por la religión, por su propia familia. Rompe con todo para trazar su propio camino. Y además creo que Pedro de Valdivia, enamorándose de ella, eh, eh, digamos que aceptando que ella se enrole en la expedición de conquista, también rompe con muchos prejuicios y muchos tabúes, porque claro, ella con ese pelo rojo y saltándose todas las normas y viajando en una expedición de conquista, a los ojos de los demás soldados, Pedro de Valdivia era como un Mindundi, que era mandado por ella, ella era la que estaba influyendo en él, ¿no? Y él, sin embargo, no tiene ningún problema, al revés, lo hace por amor y lo hace también porque vence esos prejuicios de la época, por supuesto machistas, donde la mujer era un ser inferior al hombre y donde no tenía ciertos derechos que sí tenía el varón, ¿no? Me gustaría saber cómo, como actores, cómo afrontáis vosotros el hecho de rodar una adaptación que viene siempre un poco acompañado de una comparación con el libro, unos fans del libro, ¿no? Y unas expectativas. A mí me encanta enfrentarnos a los fans del Siempre habrá libro debate. porque sí, no, yo siempre digo lo mismo, cuando se adapta un libro no se puede pretender hacer lo mismo que el libro. La literatura es maravillosa, pero tiene unas herramientas, tiene unas descripciones, tiene unas narraciones, un pensamiento, tiene unos elementos y unas características que solo pueden estar en el libro. Y con el talento de Isabel Allende, la representación que nosotros hacemos para el cine o para la televisión en este caso, tiene que ser otra cosa. Hemos de atrapar esa esencia del libro, esa esencia de los personajes y hacemos una representación actoral, cinematográfica, con luz, con esos paisajes maravillosos en los que hemos estado, que además hemos hecho prácticamente el mismo recorrido que los personajes, de verdad. Pero son dos cosas distintas. Nosotros no podemos entretenernos en las descripciones ni en las narraciones. Nosotros tenemos que ir a la acción. Ahí tiene que estar la adaptación de Paco Mateo, el guionista, para ver en acciones lo que les pasa a estos personajes, para descubrir su pensamiento y su personalidad. Pero yo creo que si te ha gustado el libro es apasionante ver la representación que hacemos para discutir y para comparar y para lo que quieras, ¿no? Pero son dos personajes que me encanta que
que Allende haya escrito sobre ellos y que luego nosotros hayamos hecho esta representación, porque son dos personajes apasionantes y extraordinarios. Sí, Pues no, nada, muchas lo gracias. mismo, sí, sí, a mí me encanta, sobre todo por eso, porque creo que ya te abre ahí como una expectación, ¿no? Ya solo el hecho de recrear estos personajes y de llevarlo en este caso, como es una serie de televisión, pues ya el hecho de que haya tanta gente con esa expectación para ver cómo lo hemos recreado, creo que al final eso es lo maravilloso, ¿no? De luego poder ver lo que opinan y que se abra un debate y que, bueno, que los que quieran disfrutarlo que lo disfruten y los que crean que no está al 100% cogida la esencia, que yo creo que sí, porque como ha dicho Eduardo, es que claro, es muy difícil una novela de, no sé si 400 y pico páginas, llevártela a una serie de televisión de 8 capítulos, pero al final hay que coger, bueno, pues las cosas más esenciales y llevarlo a otra manera es que es otro tempo y es otra, al final es audiovisual, tiene que ser todo más impactante y llevarlo a la acción. O sea que, bueno, yo creo que sí, lo van a disfrutar mucho. Muy bien, pues ojalá. Mucha suerte y muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego.